con nuestro primer invitado, el magíster José Casco. Quiero darle la cordial bienvenida. La preocupación en el momento actual de los analistas, de los empresarios, los inversores, es la economía. Una proforma presupuestaria que está planteada. Antes de aquello, ¿cómo le ve usted la economía en su globalidad que atraviesa el país? Bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Un saludo muy cordial a la ciudadanía. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues hay distintas perspectivas, hay cierto tipo de preocupación. Si lo vemos en un escenario desde el 2011 al 2014, el Ecuador tuvo un progreso económico bastante importante. Tuvimos un crecimiento promedio de alrededor del 4.5%, muy por encima del promedio de la región, que fue alrededor del 3.3%. Eso se tradujo en reducción de pobreza. Sacamos 1.4 millones de personas de la pobreza, se redujo brechas de ingreso, hubo progresos en términos de educación y salud. Sin embargo, a partir del 2014, cuando tuvimos el shock petrolero y distintos desastres naturales, lo que pudimos ver es que la economía del Ecuador desnudó ciertas fallas estructurales. En ese sentido, pues el Ecuador tiene que ir caminando hacia buscar las soluciones que tienen que venir netamente desde la parte técnica. Aquí tenemos que, desde la perspectiva económica, dar soluciones que pues vayan encaminadas a mejorar el bienestar de la Desde la parte técnica, algunos entendidos manifiestan de que carece el Ecuador de política económica. ¿Usted coincide con esa versión? El problema es que tenemos que ir caminando justamente más hacia la técnica que a la política. Usted puede tener políticas de corte más social o de parte mucho más, si se quiere llamar, de derecha. En ambos casos usted puede tener una parte técnica que le va a decir qué hacer. Y en ese sentido, pues tenemos que irnos un poco alejando de la parte política cuando vamos a tomar decisiones económicas. Ahora, la parte política es importante porque también son los caminos por donde se evacúan las posibilidades de realización y resolución de los problemas. Usted ha manifestado de que hay que buscar la parte técnica. ¿Una proforma no es de carácter técnico? Deja mucha preocupación cuando analizamos y vemos que después de tantos años todavía no vamos, por ejemplo, a una proforma con resultados, con evidencia empírica, con ver en dónde vamos a invertir los recursos públicos. Y si es que preguntamos por qué vamos a reducir, por ejemplo, cierto tipo de asignaciones a las universidades, cuando se habla es, porque es que básicamente ha habido subejecución del presupuesto. Entonces no podemos ir a ese tipo de análisis económico, tenemos que ir viendo tasas de retorno, tenemos que ir viendo costos y beneficios de las distintas inversiones que va a realizar el Estado. Y en ese sentido, pues la proforma tiene que ser muy, muy técnica, porque eso va a tener repercusiones en el crecimiento a corto y mediano plazo. Ahora, dentro de la técnica, ¿qué es lo que aconsejan los técnicos? Hasta el momento hemos visto la preocupación de que el presupuesto está desfinanciado, hay un alto déficit fiscal y la vía más cercana es el endeudamiento externo o los impuestos. No hay otra fuente de financiamiento. Dentro de este sentido, ¿por dónde deberíamos caminar? Hay formas de ir recaudando más impuestos a través de tener básicamente una mejor recaudación de parte de las instituciones que básicamente están asociadas a este tipo de análisis, pero en el sentido más estricto creo que hay que pasar a un análisis súper serio en términos de subsidios, por ejemplo, y eso obviamente que va a tener un cierto costo político, pero es muy necesario en términos de ir básicamente entrando a un análisis mucho más serio de la sostenibilidad fiscal del Ecuador. En términos de financiamiento, es obvio que vamos a necesitar financiamiento, hay que hacer un rollover de deuda para ir teniendo mejores tasas de interés, pero sin embargo cuando vemos la proforma, ¿no es cierto?, y vemos que se estiman el déficit global alrededor de 3.600 millones de dólares, pues cuando se ve los supuestos, básicamente no se encuentra una perspectiva muy técnica de, por ejemplo, las estimaciones de crecimiento, no se ve muy bien cómo van o estiman básicamente el crecimiento en tipo de impuestos y recaudaciones, cuando vemos que bien, vamos a tener una política austera y eso va a tener repercusiones en crecimiento económico, cuando vemos que los escenarios internacionales están teniendo un poco de volatilidad. Vemos que básicamente la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, lo que hace más atractivo que las inversiones vayan allá, por ejemplo, en términos de alocación de préstamos, pero al final del día lo importante en el Ecuador es básicamente ir analizando un presupuesto donde básicamente aloquemos el dinero a los bienes y servicios que más retorno nos van a dar.
Y en ese sentido, pues hay varias recomendaciones en el sentido de que básicamente si queremos tener un desarrollo económico, vamos a tener primero que ver la estabilidad macroeconómica y fiscal que viene a través del sentido de manejar las finanzas públicas en orden, pero no podemos descuidarnos también del sector social, por ejemplo. Es muy importante invertir en educación. No vamos a poder traspasar a un nuevo tipo de economía si no tenemos un capital humano suficiente para que inversiones extranjeras vengan acá. Si no, vamos a tener el mismo tipo de inversiones extranjeras que siempre han llegado al Ecuador, que son básicamente extractivistas. Ahora, los subsidios son la parte más rápida quizá para tomar decisiones políticas. Eliminamos subsidio a la gasolina, al diésel, qué sé yo, al gas. Son decisiones de tomarlas allí. Y otro es quizá achicar el tamaño del Estado. Son cosas que están allí, pero que no resuelven el problema. ¿De dónde sacamos empleo para los jóvenes ecuatorianos? Usted es un joven profesional educado en los Estados Unidos. ¿Cómo resolvemos este problema gravitante en el Ecuador? Respecto a la primera pregunta, hay que ir tecnificando la parte pública, o sea, analizando netamente en dónde tenemos que poner los subsidios, dónde vamos a colectar impuestos. Hay que entender que cada impuesto o subsidio tiene, además de eso, desde la perspectiva técnica económica, genera distorsiones en la economía en términos de ahorro, inversión de los hogares y de las firmas. Y en ese sentido, ahí hay que hacer un análisis muy técnico. Y las carteras que están asociadas a eso tienen que hacer un análisis técnico respecto a eso. Respecto al empleo, es supremamente necesario la inclusión del sector privado y en este sentido hay que ir trabajando en básicamente qué pasa en el mercado laboral, cuáles son los problemas asociados. Nuevamente ahí hay que ir básicamente a la técnica y ver qué tipo de contratos nos podrían ayudar básicamente a incluir cierto tipo de personas en la masa laboral. Cuando hablamos de técnica en el sector laboral, estamos hablando de lo que hablan algunos sectores de flexibilización laboral. Se puede hablar de un tipo de flexibilización laboral, pero siempre vamos a tener que ir atando básicamente el marco regulatorio necesario, porque tuvimos una experiencia bastante nefasta en ese sentido, ¿no? Cuando se flexibilizó y muchas veces en los roles de pago las empresas tomaban este tipo de ventajas para no declarar básicamente contribuciones al IES y factores asociados que van distorsionando las dinámicas laborales. En ese sentido, sí creo que hay que dar más flexibilidad para que los trabajadores puedan insertarse, pero nunca descuidando básicamente el marco institucional que va a permitir que estas personas trabajen con todos los beneficios que básicamente... Ahora, ¿qué debe hacer el Estado para que las empresas, los que tienen los recursos, inviertan? Capitales locales, capitales internacionales. ¿Cómo hacer atractivo aquello? Básicamente hay que ir trabajando en las regulaciones que están. Básicamente en la inversión local se necesita tener una estrategia clara de acceso a crédito, ir aumentando bancarización, ir trabajando con el sector bancario para que el crédito productivo vaya aumentando. En términos de la inversión extranjera, básicamente ahí tenemos un problema que no es solo básicamente a través de dar este tipo de concesiones para que vengan e inviertan. Eso es una pata de la sisa. Al final del día tenemos que ir complementando con políticas laborales, con políticas fiscales, pero nuevamente caemos en la perspectiva de desarrollo de largo plazo, que es básicamente invertir en educación, desde la educación inicial. O sea, tenemos hartísimos estudios en economía. El profesor James Headman de la Universidad de Chicago, por ejemplo, recomienda invertir desde la temprana edad. Es decir, vamos a comenzar a invertir. ¿Por qué? Porque tiene altísimas tasas de retorno y eso nos va a dar en el futuro competitividad sistémica y vamos a atraer empresas que van a venir al país. Gracias a José Casco por